El PSOE recupera el poder 11 años después de haberlo perdido y el PP cosecha el peor resultado de su historia. Pero hay más damnificados. Podemos en caída libre. Vox no es lo que pensaban ni ellos mismos. El nacionalismo vasco en Navarra tampoco, porque por la mínima se queda fuera del hemiciclo. Muy buenas noches. Hoy es el día después, el de ver si uno acertó con los resultados, incluso si las encuestas acertaron o no, que esta vez ha habido de todo. El caso es que algo ha cambiado en la política nacional y también en la Navarra. Hoy es el día del análisis, el de la letra pequeña, el del juego de los pactos. Muchos titulares sobre la mesa para desgranarlo con nuestros invitados de esta noche. A mi derecha saludamos a Javier Domínguez, asesor de comunicación. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Saludamos también a Javier Lorente, él es el jefe de contenidos de SER Navarra. Javier, ¿qué tal? Roberto? ¿Cómo Buenas estás? noches. Bienvenido también. A mi derecha, Maite Moro, jefa de informativos de COPE Navarra. Maite, bienvenida también. Hola, buenas Gracias noches. por estar con nosotros. Y a mi izquierda, Juan Mari Sánchez Prieto, él es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra. Bienvenido también. Gracias. Gracias a los cuatro por estar hoy aquí en este día después, con muchos titulares encima de la mesa que vamos a ir desgranando. A esta hora ustedes ya saben cómo han quedado los resultados en todos los sitios, también en Navarra. Navarra suma 2 escaños, los mismos que el Partido Socialista, que sube 1, que a su vez es el que pierde Podemos. El nacionalismo vasco estuvo a punto de hacerse con 1, el que estuvo bailando toda la noche entre los socialistas y EH Bildu. Ganó en Navarra la coalición UPN, Ciudadanos y Partido Popular. El cuatripartito ha perdido las elecciones en Navarra. ¡Las ha vuelto a perder! Pero en el camino a Madrid, Navarra Suma se deja 20.000 votos que nos restan, en cualquier caso, representación en el Congreso. Que ha sido el camino de la unión lo que nos ha traído hasta aquí. Los regionalistas mantienen sus 2 diputados, los mismos que el PSN. Una exultante parroquia socialista celebraba los 36.000 votos más y el sorpaso navarro a Unidas Podemos. Ya nos tocaba una buena alegría, ya nos tocaba. ¡Lista, lista, lista! ¡Navarra socialista! El de la socialista Conchi Ruiz fue el escaño más disputado de la noche. Iba y venía de la sede de EH Bildu, donde las alegrías y decepciones se movían a partes iguales. Ya ven ustedes cómo están los datos a esta hora de la noche. En este momento tendrían ese diputado que se lo arrebatarían al Partido Socialista. Ha vuelto el escaño al Partido Socialista. Bueno, hay que mirar hasta el 100%, incluso veremos al final cómo queda. EH Bildu con 15.000 votos más sube, pero no lo suficiente. Apenas 400 papeletas le separaron del escaño socialista. Esto que está en duda, que nos ha tenido con el corazón expectante, ¿se pueda concretar? Una de las grandes decepciones de la noche la llevaban los rostros de los candidatos de Unidas Podemos. Se dejaban casi 27.000 votos, perdían uno de sus 2 diputados. Había prisas y nada que celebrar. Con la pérdida del 10% porcentual de vuestro voto, ¿a dónde ha ido ese voto? Pues cuando tengamos encuestas te lo diré. Muchas gracias, buenas noches. Nada que celebrar tampoco en la sede de Geroa Bai, a pesar de los casi 8.000 votos de más. Martínez volvía a quedarse sin la representación que mantuvo Barcos de 2004 a 2015. Por eso precisamente propusimos desde el primer momento que las 4 fuerzas que apoyamos el cambio fuéramos unidas y no me cabe duda de que el resultado hubiera sido distinto en Navarra. Y los debutantes de Vox, la gran incógnita de estas elecciones, obtenían más de 17.500 votos en Navarra. Una discreta delegación, sin la presencia de su candidato al Congreso, vivía la noche electoral en su sede de Pamplona. Todo esto al Congreso, porque al Senado victoria de la coalición Navarra Suma, que volvía a reeditar sus 3 sillones en donde se sentarán la representante de Ciudadanos, Ruth Goñi, la del Partido Popular en Navarra, Amelia Salanueva, y el candidato de UPN, Alberto Catalán. Aquí no hubo cambios, sí en el 4º senador, que perdía la coalición Cambio Aldaqueta, compuesta por los partidos del cuatripartito que sustentan al gobierno de Barcos. Lo ganaba ese escaño el socialista Toni Magdaleno.
La verdad es que esta es una de las partes, el grueso de una noche que les estuvimos contando en directo durante casi 5 horas, pero que ha dejado también muchos puntos para la reflexión y es lo que queremos hacer ya en los próximos minutos. Javier Lorente, en la SER noche también entiendo que apasionante, estas las tenemos ya en rojo en el calendario. Una noche bonita, era como con la misma ilusión que las noches de Reyes, pero además también con esa expectación, con ese escaño que bailaba, con ver cómo estaba siendo también el recuento a nivel nacional. Bueno, una noche desde luego divertida, para los que nos gusta esto, claro. ¿El Partido Socialista era esperado que realmente obtuviera los dos? Yo creo que sí, o sea, es decir, yo en estas cosas me muevo más casi por sensaciones que por encuestas, aunque bueno, parece que en el caso del CIS las encuestas acertaron, ¿no? Pero la sensación era que, bueno, pues había una ola favorable a Pedro Sánchez, que lógicamente también le venía bien al Partido Socialista aquí en Navarra. Diríamos su rival en esta pelea por los escaños de la izquierda era Podemos y, bueno, pues estos 3 años diríamos que el espectáculo de Podemos ha sido bastante curioso. De hecho, bueno, pues llama la atención que aún mantengan casi 70.000 votos, teniendo en cuenta lo que ha sido el puñaleo interno durante estos 3 años. Y ahí diríamos que esto también, bueno, pues tampoco se puede interpretar en clave ya pensando en las forales, pero desde luego que le pone a María Chivite en mejor situación de la que partía hace pues, un par de años por lo menos, ¿no? En COPE, Maite, también. Bueno, en COPE noche pendientes. Sí, una noche que estuvimos pendientes. Lo que ocurre es que al ser elecciones generales, como suele ser habitual en una cadena como en la que yo trabajo, se dedica más a lo nacional, ¿no? a los resultados de los partidos a nivel nacional. Se tuvo muy en cuenta también, lógicamente, Valencia, que celebraba comicios también autonómicos. Se llevó a cabo una especial atención a País Vasco y Cataluña, y los demás nos quedamos sin decir ni palabra, eso es cierto. Pero bueno, ya es lo que ha solido suceder en otras ocasiones. Pero bueno, yo, como bien decía Javier, me fui a una sede, la que más cerca tenía de mi casa, y me fui a ver cómo pasaba la noche electoral Navarra Suma, que luego resultó ser la ganadora, ¿no? Y es cierto, es una noche muy intensa, muy bonita. Yo no, con la Noche de Reyes no la comparo, pero bueno, quizás sí como una noche vieja, ¿no? Una cosa así parecida, porque la resaca de hoy creo que la estamos teniendo todos casi como si hubiera sido una noche de fiesta. Y se habla de la fiesta de la democracia, y sí, es verdad, a mí lo que más me gusta de un día como el de ayer, tengo que reconocerlo, es pasearme un poco por algunos colegios electorales, por los alrededores, y ver cómo va la gente a votar. Creo que es bonito, no sé, me da una cosa, no sé cómo deciros, y ver sobre todo ayer, yo veía mucha gente mayor que fue a votar, ¿no? Y creo que es algo que es un derecho que tenemos y un deber también como ciudadanos, porque luego no nos vayamos a quejar de lo que hacen los políticos si nosotros no hemos contribuido de alguna manera con nuestro voto, ¿no? Claro que este año tenemos doble sesión, porque dentro de un mes vamos a tener que volver a las urnas. Dentro de un mes y la semana que viene, que decíamos antes, que empieza la campaña. Juan Mari, sí que es verdad lo que decía Maite, ya desde la mañana veíamos mucha gente en los colegios, mucha gente, había colas verdaderamente para ir a votar. Ese ascenso en la participación hacía presagiar también eso, y un poco lo que las encuestas decían, ¿no? De la ola del Partido Socialista, de que realmente iban a cambiar las cosas. Bueno, lo que se aventuraba efectivamente era un aumento de la participación por esa llamada a la movilización que fundamentalmente la hizo el Partido Socialista, quizá intentando explotar y consiguiendo el miedo a la extrema derecha. Yo creo que esa ha sido una de las claves de la jornada de ayer. La extrema derecha moviliza a la izquierda. El miedo a la extrema derecha moviliza a la izquierda. Y si esa extrema derecha tiene un componente nacionalista, como lo tenía el discurso de Vox y lo tiene, también moviliza al nacionalismo periférico. Y posiblemente esa activación del voto de la izquierda y del voto nacionalista en términos de participación, luego los porcentajes, pues depende con qué los compares, pues indudablemente hizo que la participación aumentara, pero en comparación con las últimas elecciones, porque una participación del 75% es la normalidad.
Si nos acordamos, los que ya somos de la generación a extinguir del 78, de las primeras elecciones, o incluso del referéndum para la ley de la reforma política, cuando la izquierda, como voto, digamos, político, propugnaba la abstención, la clave estaba en cuánto era la abstención. Si superaba el 25%, porque se entendía que un 25% es una abstención técnica y, por tanto, un 75% de participación pues está dentro de la normalidad. Por encima sería una alta participación, por debajo. Así que ayer estuvo bien en términos relativos, pero tampoco fue una exageración en la historia de los procesos electorales españoles. Javier, a pesar de que Navarra Suma ha sido quien ha ganado estas elecciones, ¿suma Navarra Suma? Yo creo que no. Yo creo que no. El juego de palabras es muy apropiado. Creo que la idea de proponer Navarra Suma, que en su momento partió, hay que recordarlo, del propio Partido Popular y de Ana Beltrán en Navarra, si se hubiera contagiado a otras comunidades, probablemente podría haber cambiado el mapa. No hay tantas provincias donde se haya producido esto de la suma cero, es decir, pierdes votos por Ciudadanos, pierdes votos por Vox, en este caso Partido Popular mayoritario hasta ayer en el centro derecha, y no sale ninguno, ¿no? No se ha dado tanto el caso, pero creo que aquí lo que ha conseguido Navarra Suma, sobre todo, ha sido parar la entrada de Vox. Yo creo que ese trabajo de aglutinar al centro derecha probablemente haya evitado que un votante indeciso de la derecha, más derecha, por no llamarles ultras, es que al final lo de los ultras es relativo según lo vea uno en un lado o en otro, pero que ese votante no haya ido a Vox. Y me parece algo muy importante a destacar en Navarra respecto a Vox. En Andalucía habíamos visto que Vox rompía los bloques. Vox robaba voto del PSOE, de Podemos, de la abstención y, por supuesto, Partido Popular y Ciudadanos. En Navarra no ha ocurrido eso. En Navarra se mantienen los bloques, se mantienen incluso numéricamente. Por eso digo que Navarra Suma no suma. 107.000 votos de Navarra Suma, 17.000 de Vox, nos llevan a 124.000, que es prácticamente lo que había habido en las generales del 15, sí, en las generales del 16, ¿no? La suma UPN-PP Ciudadanos en las forales es de 115, con una participación del 68. Podemos empezar a pensar que aquí no ha cambiado nada, que los bloques siguen igual. Y de hecho, si uno hace un repaso a los porcentajes, que yo creo que cuando hablemos de si se puede trasladar esto o no a las forales, cuando uno ve los porcentajes, lo que ve es muchísimo voto prestado entre dos bloques, bloque nacionalista, bloque izquierdas, y poco más. En el resto no se mueve nada y nadie consigue arrastrar y nadie consigue que el voto salte de bloque. Enseguida vamos a hacer ese juego, ¿no? El de la extrapolación, pero sí que quiero introducir pues nuevos datos. Vamos a empezar por la comarca de Pamplona. Son datos que nos han dejado otros titulares y los miramos con ese detalle. Por ejemplo, por zonas y municipios. Como digo, nos fijamos en la comarca de Pamplona. Ahí el PSOE se ha impuesto a Podemos como fuerza más votada. Navarra Suma lo ha hecho en Pamplona, en Tudela y en la Ribera. Y EH Bildu lo ha hecho en municipios de Sacana y Baztán, donde, por cierto, ha vuelto a recuperar. Es el color electoral de Navarra, menos azul, menos morado y más rojo y verde. O lo que es lo mismo, Navarra Suma y Unidas Podemos ganan en menos municipios que en las anteriores generales, en favor de PSOE y EH Bildu, que remontan. Navarra Suma triunfa en 117, EH Bildu en 72 municipios, el PSOE en 53. Unidas Podemos, que gana solo en 20, es la que más pierde porque en 2016 venció en 80. Pero vayamos ahora por localidades. Primera parada, Pamplona. Navarra Suma es en la capital la fuerza más votada. Le sigue PSOE, Podemos, EH Bildu y Geroa Bai como quinta. Con respecto a las anteriores generales, Navarra Suma pierde casi 5.000, de 42.500 a 37.000 votos. Los socialistas casi doblan los conseguidos en 2016, suben de 15.000 a 27.000. Podemos pierde 8.000 votos en Pamplona y Bildu sube de 9.000 a 14.000 en la capital. Geroa Bai consiguió anoche 6.800 votos, 1.500 más que en las anteriores elecciones. ¿Pero se podrían extrapolar estos datos a las municipales? El voto es muy distinto. Navarra Suma y EH Bildu se comportan
buscan más parecido, pero PSN, por ejemplo, consiguió en las municipales de 2015 17.000 votos menos que los registrados anoche por Sánchez. Geroa Bai fue votado por 11.000 pamploneses más en la cita municipal. La extrapolación de datos, pues efectivamente tiene el problema que tiene, pero es verdad que nos hemos enfrentado a unas elecciones distintas en las que había muchas cuestiones en juego, pero sobre todo el asentamiento del Partido Socialista en Navarra. Juan Mari, ¿la ola de la que hablábamos antes es la que empuja al Partido Socialista en Navarra o no? ¿Tiene el Partido Socialista en Navarra personalidad para liderar todo esto que estamos viendo, que es capaz de hacerlo, por lo menos en las generales? El Partido Socialista es un partido con historia, también en Navarra. Es cierto que ha tenido pues, sus propios giros, desde la transición aquí, sus momentos arriba y sus momentos abajo. En los años más inmediatos, muchas veces ha comentado, por lo menos yo también lo he dicho, que es como la bolsa. Está arriba y está abajo en función de los valores nacionales en Madrid. Si Pedro Sánchez está abajo, parece que sufre, sube, y de eso hemos sabido mucho. Entonces, yo creo que efectivamente se beneficia de esa ola ahora mismo que es un mérito de Pedro Sánchez, porque también la propia historia particular de Pedro Sánchez pues es particular, da una reflexión. ¿Tiene personalidad? Yo creo que esto le va a forzar a afianzarla, creo que si la tiene, afianzarla. Tiene una persona delante con una trayectoria reciente, con experiencia parlamentaria, y a veces a la fuerza ahorca, que la necesidad se hace a virtud. Y es muy posible, lo veremos en las próximas elecciones, que el PSOE mantenga, el PSN mantenga esa ola ascendente y que sea decisivo. O sea, que puede que no sea flor de un día. Yo creo, a ver, es flor de un día sacar 94.000 votos. Quiero decir, no se va a repetir el resultado de ayer el próximo mes de mayo. No se va a repetir, porque si repasas municipio por municipio, ves cosas que no cuadran. Un ejemplo, Podemos, en Navarra, lo mencionaba antes Javier, a navajazo limpio la mitad de la legislatura. Dimes, diretes, ruptura del partido. En Navarra, Podemos es donde ha sacado el porcentaje más alto de votos de toda España. O sea, el porcentaje más alto de votos a Podemos en una comunidad autónoma se da en Navarra, donde probablemente es el sitio en el que peor está Podemos internamente. Por eso estaba contenta Yone Belarra. Pues debería de estar muy contenta. Y estará más contenta ella de lo que probablemente esté Miquel Buil en el mes de mayo. Pero es que se dan más cosas. Tú tienes, por ejemplo, en Lecumberri, que es un feudo más o menos histórico de Geroa Bai, Podemos primera fuerza. Tienes Cizur, alcaldía de Geroa Bai, gana Cambio Aldaketa al Senado, Geroa Bai es la quinta fuerza, y dices, ¿y dónde ha ido el voto? Pues hay un préstamo de Bildu a Podemos, un préstamo de Geroa Bai a Bildu y un préstamo de Geroa Bai al PSN. Entonces, todo eso hace que podamos intentar hacer un ejercicio que yo he hecho antes, y es, traslademos lo de ayer al Parlamento de Navarra. Navarra suma 15, PSN 14, Unidas Podemos 10, Bildu 6, Geroa Bai 3 y Vox 2. Es decir, la mayoría está entre PSN, Unidas Podemos, Geroa Bai, tiene la mayoría absoluta. ¿Alguien se cree estos resultados? Yo creo que no. Porque las elecciones son absolutamente distintas y porque los líderes son absolutamente distintas. Es decir, incluso en el votante de Vox, sin saber qué va a hacer el votante de Vox, porque hay gente que ayer podía pensar que iba a haber más votos a Vox ayer de los que habrá en mayo, porque es más útil votar a Abascal que votar a un candidato que creo que se apellida Horno. Pero puede pasar al revés. Puede haber gente que diga, si no van a sacar al Congreso, no voy a tirar el voto. Y sin embargo, en las forales, voto a Vox. Entonces, si pensamos en que los bloques se mantienen, la cuestión será ver qué ocurre con esos 124.000, 130.000 votos del bloque Navarra Suma Vox y cómo se reparten.
Todo esto que has hecho este ejercicio, que yo me niego a hacerlo porque es que me gusta por divertimento, no te creas tú que soy incapaz de mirar números así con tanto detalle. Me parece que está muy bien, pero es que es política ficción. Claro, es lo que dices, es que es imposible trasladar lo que ha ocurrido ayer, lo que ocurrió ayer, a lo que va a ocurrir en el mes de mayo, el 26 de mayo. Yo lo que sí creo, sinceramente, a la vista de los resultados que se han dado en estas elecciones, es que una vez más Navarra no vota al nacionalismo, no es nacionalista, porque si va sumando los resultados de los partidos que no son, al menos en teoría, nacionalistas, evidentemente ganan a los nacionalistas. Eso sí que creo que lo tenemos muy claro y que lo tienen muy claro los votantes navarros. No queremos nacionalismo. Ahora, a partir de ahí, resultados concretos de cuántos parlamentarios va a tener Navarra Suma, si Vox va a tener más o menos escaños, yo ya no me atrevo a decir absolutamente nada, de verdad, sinceramente. Creo que los propios resultados de ayer en la Comunidad Valenciana también, digamos, si los analizas, se ve que el mismo día en el que uno mete la papeleta para una urna, mete una distinta para otra cosa, ¿no? Es decir, claro, evidentemente no es lo mismo. Hay factores, diríamos, que te pueden llevar a tener pálpitos, sensaciones diferentes. Puede ser que sí, evidentemente. Es decir, yo creo que la ciudadanía y la Navarra en concreto, que diríamos que distingue bastante las elecciones a las que va, pues suele ser inteligente y suele votar lo que quiere en cada circunstancia, y por eso pues en 2015, prácticamente 4 meses después de las elecciones en las que Uxue Barkos había logrado 57.000 votos, Geroa Bai en las generales logra 30.000, es decir, cada uno opta por la opción que más le interesa, y como ha hecho Javi en su cálculo, pues se ve claramente analizando, diríamos, casos concretos, ¿no? Pero sí que se ven cosas que llaman la atención, pues como puede ser ese estancamiento, diríamos, del bloque Navarra Suma, que desde luego, si se trasladase al Parlamento, nos encontraríamos con una foto que Navarra Suma se quedaría con los mismos escaños que tuvo UPN en 2015. Y sí que se ve más o menos dónde está el bloque de izquierdas, ¿no? Y cada uno, pues a partir de ahí, puede jugar con esos apoyos. Y efectivamente coincidió en el hecho de que pues, lo que se votaba ayer era a nivel nacional, y por tanto Podemos pues tendría que hacerse mirar, o sea, creo que se podría felicitar bastante, pese a las caras de funeral que veíamos ahí en esas imágenes de la sede de ayer, pues de lo que ha conseguido, porque realmente pues no era nada fácil mantenerlo después de todo lo que ha sido la vida interna de Podemos, que nos lleva también a una reflexión de cara a los medios de comunicación, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho de los navajazos de Podemos, pero quizás eso no ha llegado a la ciudadanía, y se han quedado únicamente con la foto con el discurso de Iglesias en el debate. Eso, o no ha llegado o no se le ha dado importancia. Sí, Luego hablamos de la corrupción del PP, que durante tantos años hemos estado diciendo... ¿Cómo es posible que no cambien los datos, que siga recibiendo el mismo apoyo con todas las noticias de corrupción que... Ahora. Pero no solo ha sido por la corrupción. No ha sido por la corrupción. Eso daría para un análisis más en profundidad de qué ha movido el voto en cada uno de los bloques. Si queréis entramos ahí. Yo creo que ayer se decía mucho, España ha votado izquierdas. España ha votado izquierdas, pero España sobre todo ha votado moderado. Es decir, en un escenario donde Vox podía ser una de las olas, había dos opciones. O crecía Podemos y crecían los nacionalismos de una manera desorbitada, o el voto de la izquierda se iba al PSOE. Y podían ocurrir también diferentes escenarios en el centro derecha, y creo que ocurrió el más, entre comillas, moderado, o por lo menos lo que sus protagonistas venden como el más moderado, y es que el voto se fue a Ciudadanos mientras que el PP lo perdía. Ciudadanos, que en muchos aspectos es igual de duro que el Partido Popular, ha centrado su campaña en venderse como el centrismo, la moderación, la integración, y con un porcentaje de abstencionistas del 40%, que se estaba diciendo en algunas encuestas 20, 40, con un porcentaje tan elevado de abstencionistas,
la campaña era decisiva. Y Ciudadanos en la campaña se ha presentado como el moderado. Un momento, porque vamos a dejar esta parte para más adelante, después de publicidad, pero sí que me interesa, no sé si vas a ir por ahí, Juan Mari, que hablemos realmente de cómo funciona el trasvase de votos dentro de Navarra. Es decir, ¿por qué hoy voto aquí y mañana voto allá? Son elecciones distintas, indudablemente las generales y las forales, pero cuando hay tendencias, sobre todo ascendentes, hay porosidad. Eso pasó con Podemos, primero fue un fenómeno nacional e irrumpió en la política navarra contra todo pronóstico. No parecía un producto de aquí, para entendernos, y se instaló y ahora ha sufrido también el declive propio, interno y en el marco general. Eso mismo es lo que comentaba yo, que beneficia al PSOE. Al PSN, siendo elecciones distintas, ahora mismo, tras sufrir su particular travesía del desierto, estamos en una tendencia ascendente. Eso, indudablemente, como se decía, no se va a traducir en esos escaños, en 14 escaños para el PSN. Pero la cosa está si pasa de 7 a 8 o adelanta Geroabay, porque entonces el panorama político en Navarra cambia. Y eso va a tener que ver con el trasvase de votos de Podemos al PSN. Es que es lo que hay. En menos de un mes, de nuevo, tenemos esa cita en las urnas. Esta vez se van a elegir a los parlamentarios navarros, los concejales municipales y los europarlamentarios. Los comicios autonómicos suelen dar históricamente datos diferentes y reparto distinto de los votos. Los 5 diputados que se eligen por Navarra hace que se suele agrupar el voto en pocas formaciones o que éstas decidan acudir en coalición. Y las fuerzas con implantación nacional obtienen más respaldo que cuando se enfrentan a unas autonómicas. Es, por ejemplo, lo que les ha pasado continuamente a los socialistas, mientras que a otras siglas siempre les va mejor la cita con las forales. Pero, ¿qué ocurriría si los datos de este domingo fueran los del próximo 26 de mayo? Pues que Navarra Suma ganaría, pero lo haría con 15 parlamentarios, 2 menos que los que han tenido UPN y el PP hasta ahora. El PSN remontaría hasta la segunda plaza doblando sus actuales 7 escaños. Podemos e Izquierda Esquerra, que van a concurrir por separado, se repartirían 10 asientos, ahora tienen 9 entre ambas formaciones. Los partidos nacionalistas bajarían y perderían la mitad de su representación. Y el Parlamento abriría sus puertas a Vox, que se haría con 2 asientos. De esta forma, el cuatripartito perdería su actual mayoría absoluta, aunque Navarra Suma también tendría muy difícil gobernar si no convence al PSN, así que podrían abrirse nuevos escenarios de pactos. Las 3 citas electorales que ha habido desde las últimas autonómicas han demostrado cómo los navarros han votado de forma diferente a como lo hicieron en mayo de 2015, que originó el acuerdo del cuatripartito para investir a Barcos. Estamos hablando de que precisamente el partido que ahora mismo sustenta el gobierno está por encima de los 56.000 votos en las forales y anoche obtuvo 22.000. ¿Dónde están esos 40.000 votos? Ese trasvase, ¿cómo funciona? Básicamente yo creo que es de estos trasvases en cadena que había analizado Javi, que son más de, bueno, pues pasan, diríamos, de Podemos, del Partido Socialista, incluso de Euskal Herria Bildu. Al final la campaña de las forales, yo creo que la base, el debate va a estar en quién tiene más pinta de ser presidente, o casi diría, me atrevería a decir quién tiene más pinta de ser presidenta, porque aquí, digamos, la pelea va a estar mucho entre María Chivite y Uxue Barkos. Uxue Barkos al final diríamos que es un animal de campaña, lo hemos visto en la campaña de las forales de 2015, pero también lo vimos en la campaña de las generales de 2011, cuando con un partido prácticamente sacado de la chistera y ella pues pasando una fase personal bastante dura debido al cáncer, bueno, pues sacó un escaño sin ningún tipo, es decir, cuando nadie daba un duro por ella, ¿no? Con lo cual, evidentemente, Uxue Barkos en campaña es un factor importante. María Chivite, por su parte, diríamos que ha tenido la suerte, entre comillas, de no pintar nada, y me explico, es decir, no ha pintado nada en esta legislatura, en estos 4 años, y por tanto ha podido hacer una política de ponerte de perfil lo más complicado, porque no has tenido que decidir, no has tenido que decantarte hacia uno de los 2 bloques, en la mayoría de las votaciones, las importantes. Y fíjate, Yolanda Barcina y Roberto Jiménez se nos ha olvidado, ya nos suenan como si fuesen las pinturas de Altamira. Esa es también algo positivo del trabajo que ha hecho María Chivite. Sí, ha sido capaz de limpiar el partido, de reordenarlo y de crear un grupo parlamentario que funciona. Sí, en la un grupo oposición, parlamentario pero funciona. que seguramente, bueno, pues tendrán sus cosas,
pero pasa a diferencia de lo que hemos visto en Podemos, en la cual, bueno, pues hemos visto una situación, yo creo, inédita en la democracia mundial, que es la de que los tránsfugas se hagan con el grupo parlamentario y, bueno, estén a punto de echar a la presidenta del Parlamento y provocar una crisis institucional sin precedentes. En el Partido Socialista, el grupo parlamentario socialista, María Echevite ha hecho la lista que ya quería, y esto ha hecho que, pues, diríamos que no haya habido ni siquiera... Y los que tenemos ya no llegamos a unos años, pero ya vamos cumpliendo años en esto, ya se nos ha olvidado esto de los comités regionales del Partido Socialista de los sábados, en los cuales había que ir allá para ver a quién acuchillaba, ¿no? Había que ir con cascos. Sí, entonces pero qué importante, ¿no, Maite, también tener que informar muchas veces de partidos que no sean el camarote de los hermanos Marx. Que te lo estén poniendo complicado, ¿no? También a la hora de trasladar una imagen seria con una información. Pero, sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero yo a veces, muchas veces me pregunto, ¿realmente a los ciudadanos todo esto que les contamos de esas trifulcas que hay dentro de los partidos, que un partido le dice al otro, le contesta, le dice, vuelve a atacar, le responde, le acusa? Todo eso para nosotros constituye el día a día y nos parece lo más normal del mundo. Realmente el ciudadano yo creo que se cansa. En serio, de verdad, yo no sé si soy de la misma opinión. Las noticias de política no son las más leídas, ni las más vistas, ni las más escuchadas en la radio. Entonces, realmente sí que es verdad que se agradece. Para mí, lo mejor de la política y de contar lo que ocurre, lo que hacen los partidos políticos y las instituciones políticas, es realmente contar que hacen cosas por los ciudadanos, cosas que afectan directamente a los ciudadanos, y poder contar a los ciudadanos, bueno, pues este partido o este gobierno ha aprobado esto y le va a afectar de esta manera, porque la política, aunque no nos demos cuenta, pues eso marca la vida de todos. Entonces, para mí eso es lo importante. Javi Domínguez, muy brevemente, que hacemos una pausa. Muy brevemente, yo creo que el Partido Socialista de Navarra, durante la legislatura, sí ha tomado bastante partido en ese juego de bloques, y habrá que ver en mayo qué castigo le supone en ese trasvase de votos que ayer se produjo. Muy bien, bueno, pues hacemos un alto en el camino y volvemos, que aún nos queda echar el vistazo y hacer ese análisis en la política nacional. Hasta ahora. Seguimos analizando los resultados de las elecciones en el día de ayer. Estamos haciendo ahora mismo un análisis de cómo podrían afectar el número de votos del resultado de ayer a la convocatoria que tenemos en apenas un mes. Javi Domínguez, el Partido Socialista ha sido capaz de recoger en la convocatoria de ayer 94.000 votos. ¿Cuántos podría perder? Teniendo en cuenta que Geroa Bai gobierna con algo más de 56.000. Podría perder algo más de 25.000 respecto a ayer, pero eso supondría subir 17.000 respecto a 2015, que ya está bien. Más o menos. Más o menos. Javi Lorente. Sí, estoy de acuerdo con él. Es decir, al final, tradicionalmente, el Partido Socialista siempre ha dado mejor resultado en las generales que en las forales en Navarra. Y la caída pues puede ser atenuada, sobre todo como lo comentaba al inicio, ¿no? El asunto de la ola, ¿no? Y además María Echevite se ha subido a la ola de Pedro Sánchez. Veremos a ver también qué decisiones toma Pedro Sánchez en las próximas semanas sobre política de pactos. Claro, eso también puede variar mucho el panorama y podemos ver hacia dónde pueden ir las cosas, si van hacia el lado, bueno, pues Podemos, PNV, etcétera, o van hacia el lado Ciudadanos, y ahí también nos puede dar unas pistas, ¿no? Pero está claro, sobre todo además las sensaciones, ¿no? Y si uno ve las imágenes de ayer, se le ve a María Echevite quitándose, diríamos, esa sensación de haber sido siempre, o el que el Partido Socialista aquí en Navarra sea el banderillero de alguien, es decir, bien de la derecha o bien del nacionalismo, y por tanto se lo van creyendo. No sé si luego eso se lo acabarán creyendo los electores, pero de momento ellos se lo creen. Maite, ¿crees que el Partido Socialista ha sabido aprovechar estos 4 años en el Parlamento de Navarra para crecer, para asentar? Sí, yo pienso que sí, pero antes comentabais que se ha puesto un poco de perfil y tal. Yo sinceramente creo que el Partido Socialista ha estado muy del lado de la derecha.
durante esta legislatura. Ha habido un montón de leyes y de acuerdos que ha votado junto con la derecha. Y en los hechos simbólicos principales, las manifestaciones del euskera, exactamente, de la Navarra, se ha identificado mucho con el bloque de la derecha. Quizás se ha moderado un poquito, no sé, me parece a mí. Luego le ha venido muy bien, evidentemente, como hemos dicho, el Sánchez, el fenómeno Sánchez. Y que es cierto que además es que esto va por ciclos, y lo sabemos, o sea, es así. Pues ahora le toca al PSOE. Luego veremos, ¿no? Y luego vendrán es que es así, o sea, y eso es la democracia. Yo creo que esa es la ventaja que tiene la democracia, ¿no? Y aunque ahora, bueno, ya no afortunadamente ya no hay bipartidismo, y esto yo creo que va a mejor, vamos aprendiendo. Juan Mari, ¿esto también puede ser que la sociedad navarra también está cambiando o no? ¿O realmente Navarra, lo mires por donde lo mires, la base es la que es y punto? Bueno. Con la incorporación, sobre todo a estas elecciones a nivel estatal, de más de 1 millón de jóvenes, muchos tenían las esperanzas puestas en que eso fuera también un acicate para que el resultado fuera distinto, que luego no ha sido así. Sí, pero el voto joven también creo que se reparte proporcionalmente en los bloques, y que está más la cuestión en la ambivalencia de algunos partidos. Ahí es donde el PSN puede jugar un papel que otros no pueden jugar. Yo creo que el PSN efectivamente en muchas votaciones ha estado del lado pues de la foralidad, de la defensa, de valores comunes con el centro derecha, pero al mismo tiempo ha marcado unas distancias claras en no pactaremos en políticas, para también tener siempre esa posibilidad de guiño en el caso que es su apuesta, y que con los resultados que estáis comentando se podría plantear de quedar aunque sea un escaño más por encima de Geroa y poder disputar la presidencia, atrayéndose el voto de Geroa. Por matizar lo que decía. Yo también quiero matizar otra cosa. Cuando hablaba de que el PSN ha pasado, diríamos, de perfil, no estoy hablando a que no se ha posicionado, es decir, en el Parlamento, en las votaciones ha habido posiciones, y en la calle, como decía Javi también. El problema es si le preguntamos a la ciudadanía ahora si tiene claro dónde está el PSOE y hacia qué lado del barómetro de la izquierda a la derecha está. Eso es lo que yo quería decir. Pero ¿no creéis que...? Perdona. No, simplemente, si todo apunta... No va a haber gobierno antes de que haya elecciones forales, pero si todo apunta a que el gobierno de España va a pasar por el pacto PSOE-Ciudadanos, aparte de los pactos ocultos que pueda haber relativos a Navarra y demás, el votante va a decir: este PSOE no es el de Sánchez, este PSOE no es el que decía somos la izquierda, sí, etcétera. No es el PSOE que merece recibir de vuelta los votos que se le fueron a Podemos. Con lo cual, yo he dicho 24.000, 25.000, ahí cambiaría el escenario, porque ahí el PSN no estaría influido por el efecto Sánchez y el PSOE de izquierda, sino que volvería a ser el PSN que estuvo en la defensa de la bandera, que estuvo en la defensa del euskera y que además pacta con Ciudadanos. Llegaremos desde luego con información, porque el 21 de mayo, prácticamente a 5 días antes de las elecciones, ya vamos a ver la mesa del Congreso por dónde va apuntando. En cualquier caso, el otro titular de la noche, evidentemente, es el ascenso del PSOE y la debacle del PP. Y ahora es cuando empiezan las negociaciones. No han pasado ni 24 horas y los socialistas ya han anunciado su intención de gobernar en solitario tras ofrecer Podemos una coalición. Todo esto porque el PSOE ha ganado estas elecciones. El Partido Socialista, con 123 diputados en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, fue el ganador de estas elecciones generales. Pedro Sánchez devolvía así la alegría a la militancia 11 años después de su última victoria. Los españoles quieren claramente que el Partido Socialista Obrero Español gobierne y lidere el país durante los próximos 4 años. Pero sus números no dan para formar gobierno en solitario, por lo que será necesario entablar alianzas. La más sólida sería la del PSOE y Ciudadanos, que con 57 diputados fue otro de los partidos que salió ganando en estos comicios. La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. La otra opción es un acuerdo de izquierdas, donde Podemos se convierte en aliado necesario a pesar de haber reducido su representación al pasar de 71 a 42 escaños. Frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. El gran derrotado fue Pablo Casado y el Partido Popular, que se desplomó hasta los 66 diputados y quedó muy lejos de poder conformar cualquier mayoría de centro-derecha. Siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido, clave en la historia reciente de España, y espero que, visto el resultado de esta noche electoral,
pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesitar a los independentistas. La novedad, aunque por debajo de las previsiones, fue Vox, que entra en el Congreso con 24 escaños y con ganas de dar la batalla. Bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante. Seguimos sin miedo a nada ni a nadie. Seguimos por España. En breve comenzarán los contactos y las negociaciones para dar continuidad al gobierno socialista más allá de la investidura, pero de momento el PSOE sigue saboreando el mejor resultado de Pedro Sánchez. Y Vox, que no ha sido lo que pretendía ser. Realmente, Javier, ya no hablamos de Navarra en general. ¿Por qué se ha hinchado todo? ¿Porque no ha estado en los medios lo mismo que los demás? Yo creo que Vox había, diríamos, una incertidumbre sobre ellos en el sentido de que, como no habían estado en los debates, no habían tenido opción a equivocarse y, por tanto, bueno, pues no habíamos visto lo que se considera que es la parte débil de Vox, y son sus argumentos. Es decir, hemos visto nada más que a Abascal diciendo cosas en los mítines, a sus segundos diciendo barbaridades tipo vamos a cerrar la Sexta y tal y cual, y ya, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues había una sensación de que podía haber ese voto oculto en torno a Vox porque no habían tenido opción, entre comillas, y perdóname la barbaridad, de cagarla, ¿no? Ahora parece pues que la gente no ha comprado ese discurso y que se ha quedado en menos de lo esperado, o en lo que se esperaba y no en lo que se le había inflado en las encuestas. Es que a Vox le han hecho la campaña el resto de partidos, eso está clarísimo, ¿no? Para empezar, Pedro Sánchez empezó con el miedo a la... Bueno, los miedos, porque ha sido la campaña de los miedos. A la derecha, que viene la derecha, la ultraderecha, y al final, pues estaba Vox siempre en boca de todos, ¿no? A ver, yo creo que Vox ha tenido un resultado malo, pero no tan malo. A ver si no sé cómo explicarlo. ¿Malo para ellos o para todos? No. Bueno, eso ya allá cada cual lo que piense, ¿no? Me refiero a que efectivamente había muchas expectativas, pero ¿no? Están ahí. 24, y ayer, yo ayer le escuchaba efectivamente, son 24. De 0 a 24. Ayer decía a Abascal en una de las apariciones que tuvo la noche electoral, decía, hoy España está peor que ayer. Para ellos sí, lógicamente, pero hay una diferencia y es que Vox está en el Congreso, es decir, que ya están dentro, ¿no? Recordar lo que ocurrió con Podemos, más o menos, digamos, cada uno en un extremo, pero fue algo parecido, fue el fenómeno Podemos que apareció y bueno, pues ahí se quedaron, han ido a menos, no sé qué pasará con Vox, eso ya no soy adivina, ¿no? Evidentemente. Javier, que ha hecho bien Ciudadanos, porque claro, estuvimos toda la noche hablando mucho de los otros, pero Ciudadanos de repente estaba ahí y estaba a punto de arrebatarle el liderazgo de la oposición al Partido Popular. Yo sigo creyendo que Ciudadanos ha vendido una imagen de moderación que en esa polarización ha beneficiado en la izquierda al Partido Socialista en perjuicio de Podemos y en la derecha ha beneficiado claramente a Ciudadanos, que pasa de 32 a 57. El Partido Popular veía que se le iba a voto por la derecha y asumía postulados de Vox en muchos casos, porque eran hijos suyos. Y Ciudadanos, que es en buena parte hijo del PSOE catalán, del PSC, más conservador, estaba buscando esa centralidad. Yo creo que eso es lo que ha hecho bien. Mal, también ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, el minuto de oro del último debate, ¿no? Bueno, lo del penúltimo, ya no lo sé, hoy en el silencio. De Televisión Española. Pues bueno, la campaña de Ciudadanos era mejorable. Creo que podrían haber incluso arrebatado ese segundo puesto al Partido Popular, pero hay que reconocerle el éxito que es para ellos la noche de ayer. Y habrá que ver si Vox, que entra ahora en el Parlamento, hace un Ciudadanos o hace un Podemos. Nos queda solamente un minuto, que se lo voy a ceder a Juan Mari, viendo además... El minuto de oro viendo... bueno, una recuperación en la confianza de las encuestas, tanto el sondeo a pie de urna de GAT3 como el último CIS tan criticado de Tezanos, que ni el propio Tezanos se creía el CIS que había salido. Pero hay muchas similitudes. Este que estamos viendo es el CIS precisamente. A la izquierda tenemos los datos que nos dejaba ese CIS y a la derecha los datos reales. Estamos viendo un Partido Socialista con una horquilla que empezaba en 123, que es lo que ha tenido, el Partido Popular una horquilla que empezaba en 66, que es lo que ha tenido, Ciudadanos ahí fallaba un poquito, pero bueno, mantenía un poco el tipo y ya, bueno, pues el resto
Unidas Podemos efectivamente también roza el acierto y en Vox ahí se vuelve a separar un poco. La confianza de las encuestas estará ahí porque los periodistas nos apoyamos mucho en ellas, ¿no? Bueno, y de argumentos, pero eso siempre se dice y los sociólogos lo defendemos. Las tendencias están midiendo, las encuestas están midiendo tendencias en momentos concretos y eso es lo que hay que quedarse. Y por eso también hay la sorpresa un poquito de Ciudadanos, donde muchas encuestas han dado una tendencia más bien a la baja y al final ha sido un voto ascendente, que también hay que valorar. Yo también pienso que ha habido un movimiento hacia la moderación, que explica el voto de PSOE y el voto también de Ciudadanos. Y que pese a que con los resultados de ayer muchas veces se está diciendo que ya está liquidado el régimen del 78, pues posiblemente estamos más en una fotografía parecida a la del 77, al 79, y quizá lo que está haciendo Ciudadanos, indudablemente a costa del PP, es reinventar la UCD. Desde un centro, y si hemos estado mucho tiempo, mi generación, no la tuya, hablando del techo de Fraga, ahora la pregunta de ayer es el suelo de Casado. Porque posiblemente lo que estamos es en un proceso de 4 años de reconstrucción de todo el panorama. El suelo y el relevo de Casado, ¿no? Y el relevo de Casado. Van a tardar muy poco en pedirlo. Yo creo que no. Javier Domínguez, Maite Moro, Juan Mari Sánchez Prieto, Javier Lorente, muchísimas gracias a los 4. Nos vemos muy pronto y a todos ustedes la semana que viene aquí estaremos analizando la actualidad. Muy buenas noches.